Un joven se reencuentra con un viejo amigo de la infancia que regresó con vida de la guerra, pero el problema es que el soldado actúa de manera aterradora ya que su forma de actuar guarda relación con el secreto de un sitio maldito en las afueras del pueblo. Por eso hoy en el resumidor, Cementerio de Animales, el origen. La película empieza con un barbudo arrastrando lo que parece un cuerpo sin vida para enterrarlo en el medio de un tenebroso bosque, pero luego de darle un último adiós al difunto, en eso el tipo nota unos ruidos que provienen de la tumba mientras su pobre perrito se topa con una desagradable sorpresa. Y de golpe pasamos a conocer a nuestro personaje principal, Judd Crandall, despidiéndose de sus padres, ya que su novia Norma lo quería arrastrar con ella para hacer tareas humanitarias, así que cuando el joven se dirigía a empeñar sus cosas, en eso él encuentra un recuerdo de sus dos amigos de la infancia. Acto seguido el barbudo llamado Bill le aconseja que conserve los recuerdos de su querido Timmy, así que luego de pedirle ayuda al joven para cargar su numerosa compra, el tipo le avisa que su hijo volvió con vida de la guerra de Vietnam, aunque también envidiaba la suerte del muchacho para evitar al ejército. Más tarde Judd disfruta de una última cena en familia para luego acompañar a su viejo a un lugar que les trae recuerdos, y luego de cruzarse de miradas con su ex amigo Manny, el joven descubre que su nombre no estaba en la lista de reclutados al ejército, ya que según su padre todo era gracias a los rezos de su madre. Luego vemos a un par de lugareños intercambiando chismes sobre un nuevo entierro en cierto lugar, aunque rápidamente cambian de tema cuando aparece nuestro muchacho, y al día siguiente Judd y su novia comienzan su viaje para salir del pueblo hasta que un inesperado suceso les arruina la alegría. Pero cuando los jóvenes se bajan del auto, enseguida descubren que inexplicablemente el perro del viejo Bill seguía con vida, y de repente pasamos con Manny regañando a su hermana Donna por escuchar música tan ruidosa, mientras ella le enseña sus obras de arte inspiradas en sus recientes pesadillas. Al rato Donna le convida plantas especiales a su hermano mientras le aconseja que piense en alejarse del pueblo, aunque el joven no le convence mucho la idea, y en eso Manny cree tener visiones sobre el campo de flores por culpa de un mal viaje, pero gracias a su torpeza los efectos de la hierba terminan esfumándose. Por otro lado, Judd y su novia se encargan de regresar al perro de Bill hasta su aterradora casa, y entonces deciden alejarse hasta que Timmy vuelve a hablar con su viejo amigo para felicitarlo por su suerte, ya que sus padres adinerados pagaron un falso diagnóstico médico para que él se salve del ejército. Pero cuando Judd quiere alejarse cansado de las acusaciones de su amigo, en eso el perro termina atacando a Norma por confundirla con el cartero, hasta que su pálido dueño lo espanta de una forma muy eficaz, así que enseguida nuestro muchacho lleva a su novia al hospital, en donde deciden posponer su viaje. Luego el muchacho se cruza con Manny recién recuperado de su herida, y por eso lo invita a charlar sobre el raro comportamiento de Timmy, y aunque el joven nativo comenta que Donna también notaba extraño al soldado, al final le echa la culpa de todos los traumas provocados por la guerra de Vietnam. Sin embargo, Judd creía que algo raro estaba pasando, y por eso regresa a la casa de su amigo para descubrir que ahora su dieta se basaba en la carne cruda, aunque de repente el soldado se esfuma misteriosamente mientras Bill aparece para dejarle en claro al joven que no era para nada bienvenido. Pero después de escuchar que su viejo había arreglado las cosas para que él se aleje del pueblo lo más rápido posible, de inmediato nuestro muchacho regresa a su casa para avisarles a sus padres que el viaje tuvo que posponerse por la salud de Norma. Así que una vez a solas, Judd aprovecha para hablar con su padre sobre las palabras de Bill, pero el tipo no quería hablar del tema como si estuviera ocultando algo, al mismo tiempo que Timmy preparaba una lista negra de víctimas al estilo Kill Bill, mientras vemos que el cuerpo del joven no era para nada normal. Al rato la cartera del pueblo visita la propiedad de Bill para felicitar al perro por no haberle mordido su trasero, pero de repente ella se sorprende al encontrarse con el joven soldado, y entonces Timmy comienza a asustarla con historias de fantasmas para luego terminar alejándose como si nada. Por eso la cartera regresa a su casa para hablar por teléfono con un bigotudo sobre su tétrico encuentro con el soldado, y luego de compartir sus sospechas de que Bill pudo haber enterrado a su hijo en cierto lugar, la mujer corta la llamada hasta que de golpe ella se vuelve la presa de una feroz bestia. Mientras tanto, Manny descubre que su casa estaba repleta de hippies enmascarados, y entonces regaña a su hermana por haber traído a sus amigos melenudos que se iban a terminar la cerveza, aunque ella le pide que deje de ser tan amargado, invitándola a bailar al mismo tiempo que alguien parecía estar acechando. Entonces los jóvenes se divertían como si estuvieran en Woodstock, pero de repente Timmy aparece para bailar un tango de la muerte con Donna pasándose de toquetón, y por eso Manny termina actuando como el hermano guardabosque, mientras su amigo les advierte que disfruten de sus últimos días de vida. La cuestión es que en una cafetería el señor Crandall aguardaba la llegada de la cartera junto a un par de sujetos, hasta que ella aparece muy mal herida avisando que tuvo que deshacerse del perro de Bill, y por eso todos deciden que ahora debían hacer lo mismo con Timmy. Por su parte, Donna le dice a su hermano que sus pesadillas transcurrían en el cementerio de animales que sus antepasados crearon para espantar a los espíritus malignos, y por eso empezamos a comprender que el comportamiento de Timmy guarda relación con ese sitio y con el secreto que esconde el señor Crandall. Más tarde, Judd despierta gracias a unas pesadillas y enseguida nota que estaba bajo acecho, así que luego de prepararse para atacar, el joven sale en paños menores hasta la calle para descubrir que alguien estuvo revisando sus recuerdos de la infancia, aunque casi pierde la vida por andar tan distraído. Acto seguido, el muchacho
muchacho regresa a su casa mientras descubrimos cuál era la identidad del agresor, así que luego de recibir una inesperada visita de Manny, Jude le insiste a su amigo que debían develar el misterio detrás del comportamiento de Timmy investigando los registros históricos de la iglesia. Por otro lado, Donna recibe una aterradora visita sorpresa que la termina atacando sin piedad mientras él le dice que ya no era el mismo Timmy de siempre, y aunque la chica intenta correr desesperadamente por su vida, al final vemos que todos sus esfuerzos fueron completamente en vano. Mientras tanto, Jude y su amigo consiguen gracias a un cura alcohólico el diario escrito por los fundadores del pueblo, y entonces pasamos a una recreación del pasado al estilo del History Channel con un grupo de colonos explorando las tierras de los nativos hasta toparse con el tenebroso cementerio de animales. La cuestión es que los colonos estaban buscando a un compañero desaparecido y por eso consultan a un nativo que estaba ocupado con un ritual, al mismo tiempo que uno del grupo se deja llevar por su curiosidad hasta que se termina convirtiendo en el almuerzo del tipo que estaban buscando. Y de vuelta al presente, Manny comenta que las personas enterradas en el cementerio de animales resucitaban endemoniadas al mismo tiempo que Jude reconocía su apellido, mientras que su padre releía un tesoro familiar donde se explicaba cómo eliminar a los muertos vivos con un disparo en la cabeza. Así que después de arrastrar el cadáver de Donna al cementerio de animales, Timmy regresa a su casa para quitarse el hambre de una manera muy desagradable, mientras que vemos que Bill comienza a darse cuenta un poco tarde de que ese muerto vivo ya no se trataba de su propio hijo. Al rato, Jude vuelve a su casa para exigirle respuestas a su viejo y entonces el señor Crandall lo lleva al cementerio de animales donde el joven percibe la energía maligna que revive a los muertos y luego su padre le explica que él tiene la tarea de luchar contra la maldición junto a otros lugareños del pueblo. Al mismo tiempo que el señor Crandall le avisaba a su hijo que iba a reunirse con todos sus colegas, por su parte Manny descubría que su casa fue atacada y por eso enseguida se desespera al ver que no había ningún rastro de su hermana hasta que aparece el sheriff de la nada sin que nadie lo haya llamado. Mientras tanto, en el hospital, Norma intenta asistir a Donna creyendo que ella solo estaba atravesando una resaca, pero enseguida la rubia nota que la chica ya no era la misma de siempre, al mismo tiempo que comenzaba a escucharse que se desataba el pánico en el hospital. Pero Norma se apresura a salir por ayuda hasta toparse con los restos de un random y luego de ver que la enfermera también pasa a mejor vida, la rubia comienza a correr desesperadamente, aunque al final no puede evitar quedar a merced de la muerta viviente. Al mismo tiempo que el señor Crandall intentaba hacer las paces con Bill, por su parte Jude llegaba demasiado tarde al hospital para toparse con una pista sobre el paradero de su novia, y entonces el joven se apresura a reunirse junto al grupo de vengadores anti-zombies para rescatar a su amada Norma. Así que después de elaborar un plan para ponerle punto final a toda esta pesadilla, el grupo de nuestro protagonista entra a la casa de Bill para comenzar la cacería de los muertos vivos, y por otro lado el random bigotudo recibe una lección por intentar resolver las cosas sin ayuda de nadie. Mientras tanto, el grupo de nuestro protagonista seguía perdiendo el tiempo recorriendo la casa hasta que escuchan unos ruidos en la parte superior de la casa, al mismo tiempo que la pobre cartera se termina volviendo la siguiente presa de Timmy. Por otro lado, nuestros protagonistas suben a la parte superior de la casa para descubrir que no había moros en la costa, mientras vemos que el sheriff tampoco pudo hacer nada contra Timmy, aunque el soldado lo termina ayudando a completar su tarea de iniciar un incendio. En eso el señor Crandall se aleja de los muchachos al mismo tiempo que Donna aparece para atacar a Manny, sabiendo que él era incapaz de atacar a su hermana, pero cuando parecía que el padre de Jude había solucionado la situación, enseguida el tipo descubre que había cantado victoria antes de tiempo. Luego de que Manny se encargue de vengar entre lágrimas al señor Randall, en eso Bill se acerca a los muchachos para decirles que debían protegerse del incendio refugiándose en el sótano, en donde Jude descubre que su novia no debía encontrarse muy lejos dentro de un tenebroso túnel. Así que después de adentrarse en la profundidad de los túneles, en eso Bill sugiere la idea de separarse para encontrar más rápido a Norma, y mientras descubrimos que Timmy no dejaba de seguirles el rastro, por otro lado vemos que a la rubia no le quedaba mucho tiempo para salir con vida. En eso Timmy se termina topando con sus amigos y entonces Bill logra localizar a su hijo reviviendo varios recuerdos junto a él, pero cuando parecía que el tipo había decidido acabar con el problema, al final los jóvenes descubren que el barbudo ya no les servía de ninguna ayuda. Acto seguido, los muchachos siguen a Timmy hasta un pantano en donde Manny se encuentra en problemas hasta que su amigo logra salvarlo, y entonces Jude le deja una pistola de bengalas para que termine pidiendo ayuda en caso de que sea necesario. Luego Jude se sumerge en aguas pantanosas para entablar el mortal duelo final contra Timmy, pero al ver que su amigo se encontraba en una clara desventaja, enseguida Manny decide utilizar la bengala para acabar de una buena vez a su otro querido amigo. Al final de todo, Norma logra salvarse de su trampa mortal con demasiada facilidad, mientras Jude se despide para siempre de su amigo, y luego de ver que la energía maligna se alejaba del cementerio de animales, los tortolitos vuelven a reencontrarse al mismo tiempo que Manny seguía recordando a su hermana. Un tiempo después, Jude y su novia eligen vivir en el pueblo, a diferencia de Manny, que decide salir de viaje inspirado en el recuerdo de Donna, y entonces la película concluye con nuestro muchacho reflexionando sobre todo lo ocurrido hasta concluir que es preferible dejar descansar a los muertos en paz. Eso fue Cementerio de Animales, el origen. Comenten qué serie o película les gustaría que resuma para los próximos videos. Ve a trabajar. Te quiero. ¡Voy!